En el siguiente video veremos el tema de protecciones y accionamientos eléctricos de la clase Electricidad del curso de Tripulante General de Máquinas. En el presente trabajo destacaremos aspectos básicos de la utilidad y finalidad de ciertos dispositivos de protección y accionamiento eléctrico debido a su importancia en el buque. Como sabemos, la mayor cantidad de maquinarias que operan a bordo son impulsadas con motores eléctricos de gran potencia y voltaje, con lo cual es vital contar con estos dispositivos ya mencionados para proteger la vida y maquinaria. ¿Qué es un sistema de protección? Son dispositivos que tienen como principal finalidad detectar condiciones anormales en la operación de un sistema eléctrico y actuar automáticamente para restablecer la operación normal. En caso de fallas en equipos eléctricos, la medida será retirarlos del servicio y, en caso de fallas de un sistema eléctrico, aislar el sector que produce la condición anormal. Sus características. Confiabilidad. Esta garantizará que la protección actúe cada vez que ocurra una falla. Para ello se deberá recurrir a diseños simples y componentes de buena calidad que sean sometidos a mantención para comprobar que estén bien calibrados, bien conectados y que la orden que emitan sea cumplida por los sistemas de control. Selectividad. Es la cualidad que permitirá discriminar la ubicación de la falla, con el objetivo de aislar exclusivamente el equipo fallado, manteniendo en servicio lo que no sea imprescindible desconectar. De este modo, se obtiene la máxima continuidad del servicio con un mínimo de desconexiones. Rapidez. Es la capacidad de operación en el mínimo tiempo posible, para disminuir la duración de la falla, las perturbaciones al resto del sistema y los consecuentes daños a los equipos. En pocas palabras, es la capacidad de reacción ante una falla. Exactitud. Las protecciones deben operar con la mínima desviación respecto de la magnitud teórica del ajuste. Esta se expresa como un error de medida, es decir, como la razón entre el valor de operación y el valor teórico de ajuste. Las desviaciones máximas aceptadas varían entre un 5% y un 10% según sea el caso. Sensibilidad. El sistema de protecciones y sus elementos asociados debe de ser capaz de operar detectando la falla de mínimo nivel que ocurra dentro de su zona de operación o la menor variación de la magnitud que controla respecto a la magnitud de referencia o ajuste. Anormalidades. Dentro de las anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos podremos encontrar las fallas, que corresponden a los cortocircuitos, y las perturbaciones, que corresponden a sobretensiones, sobrecargas y desequilibrios. Cortocircuito. Es el fallo producido en un aparato o línea eléctrica donde la corriente eléctrica pasa directamente de la fase al neutro en sistemas monofásicos, entre dos fases en sistemas polifásicos o entre polos opuestos en caso de corriente continua. En las perturbaciones está sobretensiones, aumento de voltajes. Estas sobretensiones se pueden producir por descargas atmosféricas o apertura de líneas largas de alta tensión. Sobrecargas. Las sobrecargas son corrientes por sobre el valor nominal de la carga o el conductor, durables o breves según el caso. Desequilibrios. Es un problema que se aparece en los sistemas trifásicos debido a diferencias de tensión entre las fases. Las protecciones se utilizan para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada. Interruptor termomagnético. Un interruptor termomagnético es un dispositivo que, como su nombre indica, combina dos efectos, el magnetismo y el calor, para interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando se detectan valores mayores a ciertos límites. En lo magnético, se produce un aumento muy rápido y elevado de corriente que pasa por el electroimán, produciendo una fuerza que mediante un dispositivo mecánico tiende a abrir el circuito. En lo térmico, consiste en una capa bimetálica que al calentarse por un flujo de corriente elevado, sufre una deformación produciendo la apertura del circuito, denominado efecto Joule. Interruptor diferencial. Es un dispositivo electromecánico, es decir, que su funcionamiento involucra tanto energía eléctrica como mecánica, que se utiliza como un sistema de protección automático en caso de haber fallas en el circuito eléctrico con el fin de proteger a las personas y la maquinaria. Fusible.
Está compuesto por un filamento o lámina de metal que se quema para cortar el paso de la corriente eléctrica. Si por cualquier razón esta corriente comienza a aumentar y llegara a entrar al circuito con un valor demasiado alto, arruinaría el dispositivo eléctrico. Relé térmico. Es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamiento, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida y con seguridad. Guardamotor. Es un dispositivo electromecánico exclusivo para el comando de motores que se compone de un relé térmico más un contactor. El guardamotor cumple dos funciones: otorgar protección frente a sobrecargas del motor y cortocircuitos. El relé térmico, en cambio, otorga protección solamente por el aumento de temperatura a frente a consumo excesivo. Sistema de puesta a tierra. Es un sistema de protección para el usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica o fuente generadora. Cuando hay una corriente de fuga que se va por este cable a tierra, actúa el interruptor diferencial, dejando sin electricidad todo el circuito de instalación. En la imagen podemos ver diferentes equipos eléctricos conectados a una red, los cuales irán en una línea común conectados a una barra en tierra, lo cual en nuestro caso estará firme a la estructura del barco. Accionamientos eléctricos. En términos teóricos, un accionamiento eléctrico puede ser definido como la técnica a través de la cual se da arranque a un conjunto, motor eléctrico impulsor, acoples y una carga determinada. En la práctica, cuando hablamos de accionamientos electrónicos, nos referimos a aquellos equipos que facilitan, optimizan y controlan la operación de una máquina eléctrica rotatoria a través de elementos de electrónica, comunicación y potencia. Un accionamiento eléctrico nos permite controlar y facilitar la partida de los motores eléctricos, ya sea conexiones estrella-delta, variadores de frecuencia o algún dispositivo que permita realizar una partida suave y controlar las corrientes de partida. Para saber si un accionamiento es debido para la maquinaria que está operando, se debe tener en cuenta lo siguiente: potencia eléctrica, cantidad de energía eléctrica que se consume en una unidad de tiempo; corriente de la carga, flujo de corriente que recorre un material por una unidad de tiempo; tensión de entrada, diferencia de potencial desde la acometida eléctrica; torque de la carga, determinada fuerza que se le aplica al eje del rotor del motor para mover la carga; revoluciones por minuto, unidad de frecuencia usada para medir la velocidad angular. Todos estos puntos se deben de tener en cuenta al momento de hacer mantenimiento y deben de ser realizados exclusivamente por el personal capacitado para eso. De lo contrario, podrá generar una avería muy costosa en lo que conlleva el accionamiento y operación del motor eléctrico. Se concluye en el presente trabajo la importancia de los elementos de protección, sobre todo en una instalación como la de un buque, en la cual existen equipos eléctricos de gran valor e indispensables a la hora de tener que mantener operativa una máquina como esta. A su vez, se reconoce como primordial esta función, ya que se cuidará al equipo previniendo de esta manera que sea intervenido para una mantención correctiva o bien para el reemplazo del mismo. Por otra parte, se prolongará la vida útil de estos. En cuanto al sistema eléctrico en general, se evita dañar a componentes eléctricos y se podrá localizar las fallas con más rapidez debido al accionamiento de los mismos, logrando así solucionar oportunamente el problema para evaluar y mejorar la condición, restableciendo el trabajo y preservar la integridad del personal.